Y vamos a entrar a la palabra, así que en este día yo quiero continuar con una serie que comenzamos la semana pasada. Nombramos esta serie Conociendo al Dios de la Biblia, y vamos a continuar con esa serie. Creo que es importante que nosotros los hijos de Dios conozcamos a Dios tal y cual Él es, no como la gente nos lo quiere enseñar, no como la gente nos lo quiere mostrar, sino como Él mismo se revela a nosotros, y eso solo lo podemos alcanzar cuando lo conocemos y tenemos comunión con Él y vamos a la palabra de Dios que nos revela su carácter, su esencia y su naturaleza. Así que vamos a enfocarnos hoy en el Dios la semana pasada hablamos del Dios omnipotente. Hoy vamos a aprender otro aspecto del carácter de Dios, y es la omnisciencia. Y vamos a hacer un breve repaso de lo aprendido la semana pasada para a la manera de introducción y conectarnos. Y ¿por qué? Porque es imprescindible conocer a Dios para poder entender sus planes, para poder entender sus caminos, para poder conocerlo a Él verdaderamente. Y algo que hablamos una y otra vez la semana pasada es que muchos conocen las escrituras, se las saben de memoria, pueden recitar los versículos, pero ¿realmente conocen a Dios? Esa es una de las preguntas más interesantes que debemos hacernos los hijos de Dios. Debemos saber, ¿realmente conozco a Dios en todo su esplendor? Para conocer a Dios hay que conocer su carácter, hay que conocer cuál es Él, cómo es Él, de lo que Él es capaz, su naturaleza, sus atributos. Por eso hoy vamos a hablar de esto. La semana pasada dijimos que Dios es consistente, y cuando hablamos de que Dios es consistente a través de todas las escrituras, quiere decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo, Él sigue obrando de la misma manera, Él sigue demandando lo mismo de su pueblo, de sus hijos. Y una de las cosas importantes que veo aquí y que hablamos la semana pasada, señalamos a 2 de Corintios 6 del 14 al 18, y hablamos porque en esta parte de la escritura el Señor habla de que no nos llenamos en yugo desigual, habla de que no hay concordia, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Él habla de que no puede haber acuerdo entre un creyente o un incrédulo. Pero lo más importante de todo es que él dice que nos tenemos que apartar de todo aquello que es inmundo, aquello que no le agrada a Él, que debemos ser un pueblo santo y caminar delante de Él. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Padre y nosotros seamos nuestros hijos. Y Él termina diciendo algo así, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y este pasaje aclara muchas cosas. Ningún creyente que conozca bien a Dios va a entrar en tratos con las tinieblas. No importa cómo se llame, no importa que sea el más famoso de los científicos, el más famoso de los artistas de Hollywood, el más famoso de los deportistas, o el más famoso o más popular de los o impopular de los políticos. No importa cómo se llame, nosotros debemos mantenernos en la palabra de Dios. Y Él dice a su pueblo que se aparte del mundo, que se aparte del diablo, que se aparte de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y está hablando de unos atributos de Dios, no solamente de un nombre de Dios, sino que habla de carácter, habla de quién es Él. Y este pasaje, hablamos la semana pasada, que estaba apoyado en Génesis 17:1, que es cuando el Señor se le aparece a Abraham, se revela así, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, y hace pacto con Abraham. Y le dice, camina delante de mí, nuevamente. Y dice, y sé perfecto. Aquí vemos. Y es que es aquí donde Él se revela, pero, aclaro, porque la semana pasada también lo dije, que este es el nombre más antiguo de Dios. En todos los primeros libros de la Escritura, o los libros más antiguos de la Escritura, Dios se revela como el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios de poder, el Dios que es capaz de hacer cualquier cosa. Y se dio a conocer así desde el principio. Ahora, note que en este pacto que Dios hace con Abraham, lo hace, pero había una condición que aparece en ambos pasajes, tanto en 2 de Corintios 4 como en Génesis 17 aparecen una condición en estos pasajes. Dios le da una promesa, Dios hace un pacto con su pueblo, pero pone como condición que se tenían que apartar del pecado y caminar rectamente delante de Él.
toda promesa de Dios, todo pacto de Dios es condicional. Y ¿cuál es la condición? Que usted haga su parte. Muchos han recibido una palabra profética, muchos han recibido una promesa de parte de Dios y no se cumple. Bueno, pues si no se cumple, cuestiónese usted, porque el Dios todopoderoso, el Dios que lo puede todo, cuando da una promesa es porque tiene toda la intención de cumplirla. Entonces tenemos que revisarnos nosotros qué es lo que nos ha faltado hacer, dónde nos hemos quedado cortos para incumplir esa parte. Siempre las promesas son condicionales. Vimos los significados de este nombre, tomado de dicho significado, pudimos dar una definición. Y vimos que era uno que tiene pechos, o sea, es uno que nutre, uno que suple, uno que satisface. Otro de los significados es un Dios generoso que derrama amor y toda bendición. Eso de que tiene pecho sugiere que Él derrama amor y bendiciones sobreabundantes. También quiere decir que es una fuente inagotable de bendición. Para los rabinos, sin embargo, el Dios todopoderoso, El Shaddai, significa que todo lo puede, que dice que es suficiente. Lo traducen como el Dios todopoderoso y todo suficiente. No voy a abundar en esto porque hablé de esto la semana pasada. O sea, omnipotente significa que puede hacer todas las cosas y es uno de los atributos inherentes a Dios y solo a Dios. Hablamos de Jeremías 17, 32, 17 y 27, donde se habla de esto, donde se demuestra que la Escritura una vez más habla de este Dios todopoderoso y suficiente. Dijimos que habían 3 atributos que le pertenecen a Dios y solo a Dios, y es la omnipotencia, lo que hablamos la semana pasada, la omnisciencia, que vamos a hablar de ella hoy, y la omnipresencia. Definimos lo que era omni, que usualmente se usa como prefijo para indicar todo, uno y todo, o sea, uno individualmente dentro de un todo y en todo, o sea, abarca todo, denota totalidad. Y definimos que un atributo es la propiedad o es una cualidad de un ser. De hecho, es la cualidad que denota el carácter de alguien, el carácter de una persona. Y un atributo es cualquiera de las perfecciones que solamente se le pueden atribuir a la esencia de Dios. Entonces, hablando de carácter, carácter es lo que define una persona, es lo que muestra quién es y cómo es dicha persona. Y la semana pasada hablamos mucho acerca de lo que era carácter. Dijimos que carácter en una persona es alguien que definitivamente es lo mismo bajo presión que sin presión, que lo que realmente está dentro de nosotros sale a la luz cuando estamos bajo presión. Ahí demostramos quién verdaderamente somos. Y se conocen los atributos omni que normalmente se le atribuyen a Dios. Se puede entender mejor su naturaleza, su majestad y su grandeza. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto es de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios conoce todas las cosas, que está en todo lugar a la misma vez y que todo lo puede hacer. Esto es lo que significan estos 3 omni. Hablábamos la semana pasada de algo bien importante, y es que muchas veces conocemos a Dios restringido, limitado. ¿Por qué? Porque hemos tenido revelación de un Dios en un área. En un momento dado necesitábamos una sanidad y Dios nos sanó, y la revelación que tenemos de Dios es simplemente el Dios sanador. Pero no conocemos a Jehová Jireh, no conocemos al Salvador, no conocemos a aquel Dios omnipotente, no conocemos al Dios omnipresente, no conocemos al Dios Olán. Simplemente no conocemos a Dios en todo su esplendor, sino que lo conocemos de forma limitada. Por eso muchas veces nuestra relación con Dios no es la mejor. Nuestra relación con Dios a veces es limitada, es escasa, porque no conocemos toda su faceta. Dios omnipotente significa que todo lo puede, que Él es soberano, que Él es supremo, que Él es altísimo, que Él es absoluto. Es imposible conocer a Dios y entender la omnipotencia de Dios, es decir, el Dios que puede hacer todas las cosas, que es capaz de llevar a hacer cualquier cosa relacionada con su naturaleza, si no entendemos la omnipotencia
omnipotencia. Él puede hacer todo aquello que es consistente con su naturaleza. Esto es algo de lo que hablamos mucho la semana pasada, lo cual quiere decir que Él no va a hacer aquello que va en contra de su naturaleza y de su carácter. La semana pasada hablamos de que el Dios omnipotente no va a pecar porque va en contra de su naturaleza y de su carácter. Hablamos de que Dios no puede mentir. Él no es mentiroso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios que del sí es sí, el amén es amén. Él no puede mentir y podemos estar seguros de la inmutabilidad de Dios. Por eso podemos confiar en su palabra, porque Dios no puede violar su propia naturaleza. Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no puede dejar de ser Dios, Él no puede dejar de ser ese Dios inmutable, Él no puede dejar de ser ese Dios todopoderoso. Pero creer en Él por quien es Él es otra dimensión de fe, para la cual usted y yo tenemos que estar preparados. Y para ello necesitamos conocer el objeto de nuestra fe. Necesitamos conocer quién verdaderamente es Dios. Necesitamos saber cómo es Él para que nuestra fe en Él sea absoluta y que no haya sombra de variación. El Dios todopoderoso puede darte todo aquello que le pidas si está dentro de su voluntad y no va en contra de su naturaleza. Lo que tú le pidas, Él lo va a hacer por ti, pero Él no puede darte nada si tú no le pides algo. Para que Dios nos dé algo tenemos que pedírselo, y muchas veces eso no sucede. Y la semana pasada cerramos hablando de Génesis 17:1, de ese pacto de Abraham y Dios, y dijimos que lo primero que dijimos es que es la primera vez en que vemos en la escritura que Él se presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Y esta fue una declaración hecha por distintas razones. Hablamos de estas razones y es importantísimo que usted y yo tengamos claro estas razones, porque nos afectan a todos. Usted y yo hemos oído hablar mucho del poder de Dios, el poder sobrenatural, de todo lo que Dios puede hacer, pero Dios quiere que lo conozcas a Él como Él mismo se ha revelado. En este caso vino Abraham. Abraham tenía 99 años, había esperado 25 años por el hijo de la promesa, había estado esperando una y otra vez. Su fe en algún momento decayó, su fe en algún momento dijo voy a ayudar a Dios, y se salió pues un poquito de la promesa y fue y trató de ayudar a Dios teniendo un hijo que no era el hijo de la promesa, y Dios quería fortalecer su fe. ¿Y de qué manera lo hace? Haciendo este pacto, diciendo yo te voy a dar un hijo. O sea, y Dios le dice, yo, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, no me importa la edad que tú tienes, no me importa el tiempo que has estado esperando por la promesa. Si yo te dije que lo iba a hacer, es que yo lo puedo hacer. Por eso es tan importante entender la omnipotencia de Dios. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la economía mundial. Si Dios te lo prometió, Él te lo va a cumplir, no importa el tiempo que pase. Por eso Él dice, yo todo lo puedo, yo de todo soy capaz, yo soy el Dios todopoderoso. Dios hace esta declaración, ¿para qué? Para infundir no solamente que su fe creciera, sino para infundir confianza, para que Él pueda confiar en la palabra de Dios, para que sin importar el tiempo, Él siguiera confiando, siguiera creyendo, siguiera perseverando y no se dejara desmayar. Esto es lo importante de entender la omnipotencia de Dios. Había una condición, sin embargo, y escúchalo bien, porque una y otra vez vamos a estar hablando de esto. Dios le dice, ok, yo voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer esto otro. Anda delante de mí y sé perfecto. Todas las promesas de Dios son condicionales. Una y otra vez se lo voy a estar diciendo. Por último, esta afirmación se sella con un pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto que ha puesto su omnipotencia, su poder, ese poder que todo lo puede, a tu servicio y al mío. Él quiere que tú y yo vayamos a Él para el poder activar esa omnipotencia y hacer todas aquellas cosas que tú y yo necesitamos. Muchos no reciben beneficio del pacto porque realmente no conocen la naturaleza de Dios. Así que esto lo vimos toda la semana pasada, pero queríamos conectar hoy porque vamos a hablar de otra faceta de Dios y vamos a hablar de del Dios omnisciente. La omnisciencia de Dios significa que Él todo lo sabe. Escucha bien, hablamos que Él todo lo puede. Ahora vamos a hablar de que el Dios que todo lo sabe. Afirmar que Dios es omnisciente es decir que Él conoce todas las cosas. Más bien que Él tiene todo el conocimiento. Escúchame bien, esto es importante y quiero que vayamos a la escritura. Vamos a tener un montón de versículos y vamos a empezar con Génesis 1:1 y dice la palabra de Dios, dice lo siguiente:
Espero que usted pueda, si puede tomar notas de lo que vamos a hablar hoy, porque realmente es un tema fascinante, me encanta y me ha gustado mucho poder estudiarlo, para poder enseñárselo a usted. El Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La semana pasada hablamos que el poder de Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, como creador de los cielos y la tierra, no hay nada hecho que Él no haya conocido. Escuche bien, Él lo conoció primero para poder hacerlo después. Vayamos a Juan 1:3. Una cosa se complementa con la otra. Dice la palabra de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que usted ve a su alrededor fue hecho por Él. Entonces quiere decir que todo lo que usted ve, todo lo que le rodea, todo lo que su vista alcanza y aquello que usted no puede ver, aquello que es tan ínfimamente pequeño que usted no puede ver, o aquello que es ínfimamente tan grande que está tan lejos que tampoco puede ver, fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo hecho pudo haber sido hecho. Así que esas son todas las cosas que Él sabía. Mire, la ciencia se ha esmerado en dar explicaciones lógicas a todos los procesos de la creación y en áreas como la medicina, la física, la química, pero hasta ahora solo hay teorías. Escuche bien, sin evidencia contundente que puedan comprobar que lo contrario a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó al hombre. Entonces tenemos un montón de teorías de la evolución de las especies donde dicen que el hombre salió del mono. Yo no sé usted, yo no salí de ningún mono, pero hasta hoy día no han encontrado el link que pueden probar de que el hombre salió del mono. Todavía se están rascando la cabeza. Hay un montón de ejemplos que le puedo traer, pero me voy a enfocar en esto. De hecho, la base de la física, por ende de muchos de los avances científicos actuales, escuche bien, se basan en las 3 leyes de la termodinámica de Newton, 3 leyes sumamente importantes. Isaac Newton fue un científico reconocido como la mayor influencia en la revolución científica mundial, y su contribución se debió a que tuvo mucho que decir y mucho que hacer, y sus descubrimientos se aplican hoy en la matemática. De hecho, creó la base para el cálculo, la física, la química, la astronomía, la óptica, hasta los espejuelos que usted está usando en este día los puede usar por este señor Isaac Newton, y sobre todo por teología. Sí, dije bien, el hombre tenía influencia en matemática, en química, en física, en astronomía, en óptica y en teología. Este hombre ha sido mundialmente reconocido como una mente única, además de un cristiano confeso. Se han descubierto un sinnúmero de manuales que sus escritos bíblicos después de su muerte. En otras palabras, su éxito se debía a Dios. Se puede afirmar, de hecho, él afirmó que él sacó la base para escribir estas 3 leyes de la termodinámica de la palabra de Dios. Que estudiando la palabra de Dios le vino la revelación y pudo descubrir estas leyes. Así que yo le diría que se puede afirmar sin temor a equivocarse que Steve Jobs, el creador de Apple, conocía muy bien cómo funcionan las computadoras. ¿Verdad que sí? Porque él, pues, era muy bueno con esto. De la misma manera, usted y yo podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Dios conoce cómo funciona el universo. Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él las creó todas las cosas, influyendo la realidad que está a su alrededor. Mire lo que dice Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20 dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y sabe todas las cosas. La Escritura una y otra vez habla y afirma que Dios es omnisciente, pero además enseña que conoce todas las cosas, y sobre todo aquellas cosas que afectan a su pueblo, a sus hijos, aquello que realmente tiene que ver con su pueblo. Enseña que conoce esos pequeños detalles que hoy día están afectando tu vida. Mateo 10:29-31 dice lo siguiente. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Aquí tenemos a Jesús hablando. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que vuestros pajarillos. ¡Wow! Este versículo está tremendo. Sugiere la preocupación del Padre
por los suyos, del Padre por sus hijos. Aquí Jesús le dice, increíblemente, Él conoce el número de tus cabellos. Él tiene una cuenta exacta, lleva un número exacto de tus cabellos. Y no importa cuántas veces te peines, no importa cuántos cabellos se te caigan, Dios no pierde la cuenta. Escucha bien. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos en este día. ¿Por qué es tan importante? Pastora, ¿por qué me está hablando tanto de esto? Hablamos de la omnipotencia, hablamos de lo que Dios puede hacer por ti. Hablamos de que Dios va a derramar su poder para lograr aquellas cosas que tú necesitas. La única manera de que tú vas a lograr que Dios derrame su poder es cuando tú sabes de lo que Él es capaz, cuando tú conoces quién es Él, cuando tú conoces que es verdaderamente un Dios que todo lo sabe, que está cerca, que conoce tu necesidad, que conoce lo que en este momento está afectando tu vida. Verdaderamente puedes ir a Él. Y quiero que vaya conmigo a Primeras de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Primera de Reyes 8:39 dice lo siguiente: tú oirás en los cielos. Le voy a leer primeramente la versión de la Reina Valera. Dice lo siguiente: tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Esto está tremendo. O sea, no solamente Dios conoce la cantidad de tus cabellos, sino también conoce lo que hay en tu corazón. Ahora, mire, esto está tremendo porque mire lo que dice la versión PDT, o sea, Palabra de Dios para todo. Dice: escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. En otras palabras, Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe cuáles son tus deseos, Dios sabe cuáles son tus planes, Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios sabe cuáles son esas cosas por las que tú estás atravesando. En su omnisciencia, Dios está cerca, en su omnisciencia, Dios conoce todo de ti. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él está ahí. Puedes ir a Él, puedes venir y poner tu petición delante de Él, puedes clamar a Él y Él va a responder tu oración. Dios sabe exactamente por todo lo que tú estás pasando ahora. Él conoce todo. No hay manera de mantener un secreto de Dios. Créeme, la omnisciencia de Dios incluye también conocimiento del futuro. Y no quiero entrar mucho en esto, pero voy a decir solo esto. Tengo un par de versículos aquí, pero no voy a entrar en esos versículos. Dios conoce, aunque debería hacerlo. Déjeme entrar. Me voy a saltar algo, pero no esto. Isaías 46:10. I have to say it. Dice: ¿qué anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La omnisciencia de Dios predice el futuro. ¿Por qué predice el futuro? Porque la profecía detallada y precisa es su especialidad. La razón por la que Dios puede profetizar acerca del futuro, la razón por la que Dios puede darte una palabra profética, que puede decirte algo a tu vida, es porque conoce tu fin. Cuando Él empieza es porque ya está terminado. Cuando Él comienza algo es porque ya Él conoce el final. Dios siempre conoce nuestro final. Él no empieza nada que no haya sido ya terminado. Dios no necesita recordar, porque Dios no vive en el pasado. Dios vive en la eternidad. En Él no hay un pasado, un presente y un futuro. Él es. Punto. Él es. Él tiene todo el conocimiento delante de Él. De hecho, hay parte de la escritura que dice que se despliega, que toda la creación, todo el conocimiento está desplegado delante de Él. Y eso es lo que Él hace. Él profetiza cosas del futuro. No voy a entrar ahí. Hay muchos que están hablando ahora de falsas profecías y no quiero entrar ahí porque tengo demasiadas cosas para poder entrar en esto. Pero los hijos del diablo no pueden profetizar. No pueden profetizar el futuro. Y yo sé que usted dirá, pero mire todo lo que estamos viendo y eso que están acusando a alguien de falsos profetas. Well, let me tell you something. Eso ya fue profetizado. Lo que estamos viviendo en este tiempo ya fue profetizado. Estuvimos hablando anteriormente acerca de Isaac Newton y todos los avances científicos, pero la palabra de Dios dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y más aún dice, bueno,
no quiero entrar ahí. Pero ya le digo, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos profetizados por la palabra de Dios, no estamos viviendo tiempos extraños, así que aquellos que están acusando a alguien de falso profeta, simplemente lo que están haciendo es ignorar lo que dice la palabra de Dios. Están escogiendo lo que ellos quieren escoger, pero ignoran lo que la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios prevalecerá. Dice la Escritura que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. No importa que los dioses falsos y sus seguidores en este mundo traten de brillar, políticos, hombres de negocio, magnates de la media. Me encanta esto. Yo estaba escribiendo esta tarde acerca de los magnates de la media que están tratando de influenciar nuestra mente para que tomemos decisiones basadas en la falsa noticia que ellos están pues trayendo en la media, y como resultado vienen y me cuentan que hoy pues Apple sacó una noticia en la que nos va a ayudar a mantener nuestra privacidad en nuestros teléfonos. ¿Y sabe qué? Eso es lo que sucede con los falsos ídolos y aquellos que tratan de manipular. La gente tarde o temprano fracasan terriblemente, y gracias a Dios por eso. Dios tiene una manera de avergonzarlos, así como avergonzó a Nabucodonosor, o avergonzar a todos aquellos que hoy se han levantado y que están proclamando victoria. Pero nosotros, los hijos de Dios, vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí le quiero traer una cita que saqué de un libro que escribió A.W. Tozer. Él escribió un libro que se llama El conocimiento del santo. Tremendo título. Y de eso estamos hablando, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Y mire lo que dice, le quiero leer esta cita de él. Él dijo, porque Dios sabe todas las cosas perfectamente. No conoce ninguna cosa mejor que cualquier otra cosa, sino todas las cosas igual de bien. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se queda perplejo por nada, ni excepto cuando sondea a los hombres por su propio bien. O sea, la única cosa que puede sorprender a Dios somos nosotros cuando escudriña nuestros corazones. Nunca busca información y tampoco hace preguntas. ¡Wow! ¿Por qué? Dios no necesita buscar información, Él la tiene toda. Él no tiene que hacer preguntas, Él tiene todas las respuestas. Esto es impresionante. ¿Por qué se va a sorprender de algo que Él ya conoce? ¿Por qué se va a asombrar de algo que ya Él sabe? Esto es impresionante. Esta es la mejor definición que he encontrado en este día de la omnisciencia de Dios. Y es tremendo. Cuanto más sabemos de Dios, más entendemos quién es Él. Mire lo que dice Romanos 11 del 33 al 36. Me encanta estos pasajes. De verdad que hoy me ha dado mucho gusto leyendo la Escritura. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que se le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Usted y yo lo conocemos, y ¿sabe qué? Entre más le conocemos, más podemos estar conscientes de su grandeza, de su poder, de su maravilla, de su majestad. Ahora yo quiero que lea conmigo otra porción de la Escritura. Estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Entonces Dios todo conoce tu necesidad. Por eso podemos clamar a Él para que derrame su poder, para que derrame su omnipotencia por causa de la omnisciencia de Dios. Isaías, y le voy a leer la versión de la PDT, de la Biblia Dios para Todos, en Isaías 40 del 12 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién ha medido las aguas del mar en la palma de su mano? ¿Quién ha medido con sus manos la dimensión de los cielos? ¿Quién metió el polvo de toda la tierra en un recipiente para medir? ¿Quién pesó las montañas y los montes en una balanza? ¿Quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién le ha servido de consejero a Dios? ¿A quién le ha pedido información y quién le ha enseñado justicia? ¿Quién le enseñó ciencia y le mostró cómo ser inteligente? ¡Wow! Impresionante, ¿sí? Aquí el profeta dice, hey,
Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. O sea, ¿quién puede decir que le enseñó algo a Dios? ¿Quién puede decir que le mostró algo a Dios? El conocimiento de Dios de todas las cosas es perfecto. Nosotros no le enseñamos. No, es más, no es que no le enseñamos, es que no podemos enseñarle nada a Dios. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Y es así de simple. Ay, pastora, pero ¿de esto de qué me sirve? Pues aprendimos del poder de Dios. Aprendimos del poder que todo lo puede. De ese poder omnipotente, que Él va a hacer todo aquello inherente a su poder, a su carácter, aquello que va con su esencia, con su voluntad. Hoy vamos a aprender que Él sabe todo lo que estás pasando. Él sabe todo lo que tú necesitas. Él sabe cuál es tu verdadera condición. Tenemos que conocer a Dios por quien Él es, no tan solo por lo que Él puede hacer, porque lo que Él puede hacer es por quien Él verdaderamente Él es. Le dije la semana pasada que esto es otra dimensión de fe. Le dije la semana pasada que para creer quién es Dios, para creerle a Dios hay que saber quién es Él. Usted no puede creer en alguien en que usted no conoce. Por eso vayamos a Romanos 10:17. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche bien. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y le dije al principio que usted y yo vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando vino el tentador y fue a donde estaba Jesucristo, le dijo, ¿sabes qué? Si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro. Y él le dijo simplemente, yo vivo por toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo tenemos que vivir por esa palabra. La palabra es en ese versículo de la tentación allá en Lucas 4, Lucas 2, estamos hablando de la tentación de Cristo y él habla, y la palabra que aparece ahí es la palabra rema. La palabra de Dios es palabra rema. Es una revelación que viene a tu vida cuando tú lees la palabra y esa revelación viene. Y aquí, en este versículo, en Romanos también, ahí palabra de Dios también es rema, el rema de Dios, la revelación de quién Dios es en nuestra vida. Cuando tú conoces a ese Dios revelado, a ese Dios omnipotente, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que conoce tu necesidad, ese Dios que tiene toda la sabiduría, que tiene todo el conocimiento, que puede desatar ese conocimiento a favor tuyo. Cuando tú lo conoces verdaderamente por quién es, entonces tú vas a tener fe en Él, tú vas a conocer verdaderamente quién es el objeto de tu fe y tú vas a caminar en ese objeto y vas a obrar en ese objeto. Aquí la palabra oír que aparece en este versículo en Romanos 10:17 es la palabra akoe. Es una palabra griega que se traduce como oír, se traduce como oído, pero escuche bien, no solamente es oír, también habla fama, rumor. Quiere decir, cuando tú conoces la fama de Dios, cuando tú conoces los rumores, esos reportes acerca de lo que Dios ha hecho, esos reportes acerca de lo que Jesús ya ha hecho, ¿sabes qué sucede? Que entonces vas a obrar de manera diferente. Y esta palabra viene de una raíz impresionante, porque es la raíz acobo, que se traduce no solo como oír, pero escuchar. Tú puedes oír, pero no escuchar, porque escuchar necesita atención, necesita prestar toda tu atención, pero también quiere decir, y también se traduce como entender. O sea, no solamente vas a escuchar atentamente, sino que vas a entender lo que estás escuchando. Y por último quiere decir obedecer, lo cual implica que hay que oír para obedecer. Tú tienes que oír la palabra de Dios, que ese rema venga a tu vida para obedecerlo. Eso solamente lo vas a hacer basado en conocimiento. Cuando tú conoces ese Dios omnipotente, cuando tú conoces ese Dios omnisciente, entonces vas a saber que Él va a obrar a tu favor, que Él va a desatar su poder, que Él va a desatar su sabiduría a favor tuyo para lograr cosas en tu nombre. Para hacer algo necesitas conocer a Dios, pero necesitas conocerlo verdaderamente y obedecer su palabra. Se debe conocer la palabra de Dios para vivirla, para ponerla por obra. La fe de Dios en Dios se basa en conocimiento. Escucha bien. La fe en Dios se basa en conocimiento. Cuanto más tú lo conoces a Él, cuanto más entiendes la omnisciencia de Él, cuando más entiendes que no hay nada que Él no sepa, nada que Él no pueda, entonces tú vas a poder confiar en Él. Tu fe va a ir a otro nivel, vas a creerlo, vas a simplemente a creer que Él puede hacer cualquier cosa por ti. Y recuerde que estamos hablando de una
fe diferente, una fe de otro nivel, una fe que va a otra dimensión cuando le conocemos, cuando entendemos los atributos de Dios. Tú no vas a creer en un Dios que no conoce, tú no vas a creer en un Dios que no sabes que es capaz de hacer. Y ¿sabe qué? Mire, esto fue lo que pasó. Jesús le habló a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos todo. Ellos creyeron, pero no realmente lo creyeron limitadamente. Jesús le dijo a los discípulos, voy a morir y a resucitar al tercer día. Ellos creyeron que podía predicar, ellos creyeron que podía sanar a los enfermos, ellos creían que podían libertar de demonios. Es más, ellos hasta creyeron que podían resucitar muertos. ¿Sabe por qué? Porque vieron hacer esto. Pero cuando Él les dijo, voy a morir y a resucitar al tercer día, no lo creyeron. Mire, no lo creí. Y Él les dijo, yo voy a regresar al tercer día, pero no le creyeron. ¿Y sabe qué? Hubo una tumba vacía, hubo unas mujeres que testificaron de que Jesús había resucitado y aún así no le creyeron. No creyeron todo lo que Él podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque realmente no lo conocían. Y realmente, y ¿sabe lo que eso sigue ocurriendo en el día de hoy? Muchos creyentes conocen algunas facetas de Jesús, saben que Él sana porque han visto una sanidad, saben que Él provee porque han visto un milagro, una provisión financiera, saben que Él libera porque han visto a alguien endemoniado que ahora está libre, saben que puede hacer algunas cosas, pero no le creen que Dios puede hacer todo, absolutamente todo lo que Él puede hacer. Y esto es lo que usted y yo necesitamos entender. Él está con nosotros. Él quiere que hagamos algo grande. Él quiere que le creamos, que Él es capaz de hacer todo aquello. Por supuesto que si lo que usted le está pidiendo a Dios va con la naturaleza de Dios, con su voluntad, Él lo va a cumplir. Recuerdo alguna vez que alguien vino y estaba todo molesto, me dijo que Dios no estaba contestando sus oraciones. Y cuando yo le pregunté por qué Dios no contesta tus oraciones, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Que mi hijo se divorcie. I was like, in shock. Obviamente, I was in shock. Porque Dios no va a contestar esa oración, ni hoy ni nunca. La semana pasada le enseñé, Dios puede hacer todo aquello que va con su naturaleza, con su esencia. Dios es el Dios de familia, Dios es el Dios de restauración, Dios es el Dios que une, ¿verdad? Y lo que Él une nadie lo puede separar, pero Él no va a separar un matrimonio, una familia, no la va a destruir para contestar una oración. Así que, nuevamente, usted y yo tenemos que entender que Dios va a hacer todas aquellas cosas que van con su carácter, que forman parte de su esencia. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces esto es importante. Dios sabía en su omnisciencia las cosas que están ocurriendo en tu vida y yo sé que Él va a hacer lo posible para sacarte de ahí. Ahora bien, es un poder, la omnisciencia de Dios es un poder que va más allá de la capacidad de comprensión de la mente humana. Nosotros muchas veces no podemos entender esto porque nuestro conocimiento es limitado. Ahora, yo quiero cerrar esto y quiero que lo voy a cerrar. Vayamos a Romanos 8, 28 y 29. Quiero cerrar con esto. Dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, escuche bien, antes conoció, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, también los predestinó. O sea, te conoció antes, te predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, escuche bien, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Hay un versículo que no usé esta noche, sin embargo quiero hablar un poquito acerca de esto. La palabra dice conocimiento anticipado, lo encuentra, solamente lo voy a mencionar en Hechos 2:24, dice que él tenía un conocimiento anticipado. Y la palabra ahí está interesante porque dice que es una palabra que no solo es conocimiento anticipado, sino pensamiento por adelantado. O sea, Dios nos conoció desde el principio. Le dije anteriormente que Dios nos termina antes de empezar, que Dios termina contigo antes de empezar, que hay una voluntad de Dios para tu vida, hay un propósito de Dios para tu vida. Aquí dice claramente que Él te llamó, que Él te escogió, que Él te predestinó conforme al propósito que tiene para tu vida. Esto es importante que entendamos, que cuando hay cosas en tu vida que van a suceder por causa del propósito, hay cosas en tu vida
que están pasando alrededor de ti por causa de ese propósito. Yo estoy seguro de que Dios tiene planes para tu vida, que Dios quiere usarte, que Dios quiere levantarte, pero Dios quiere que le creas, Dios quiere que le conozca, Dios quiere que entiendas que Él te ha conocido, que Él tiene planes, que sus planes son mayores que los planes que tú puedas tener para tu vida, que hay una voluntad perfecta que Él quiere derramar sobre ti, pero la condición es: camina delante de mí. La condición es: apártate del pecado, apártate de la maldad, apártate de todo aquello que no tiene nada que ver conmigo. Si tú te apartas de eso, mi pacto estará entre ti y mí. Así como Él hizo pacto con Abraham y le dijo: pongo mi pacto entre tú y yo. Así mismo hace hoy Dios. Dios te dice: apártate del pecado, apártate de la maldad. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito para tu familia. No importa lo que estés pasando hoy día, yo te conocí desde la fundación del mundo, yo te predestiné, yo tengo planes para ti, yo tengo sanidad disponible, mi poder está disponible, mi poder puede trabajar para ti, mi poder está disponible para hacer cosas por ti, y lo único que tienes que hacer es conocerme, creerme, que tu fe vaya a esa dimensión en el que por conocerme a mí sabes que cualquier cosa yo puedo hacer. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios que no obra sino por fe, Dios es el Dios todopoderoso, Dios es el Dios que lo conoce todo. Y Él va a desatar ese poder a tu favor. No importa lo que estés pasando, Dios está cerca para intervenir. El Dios omnipotente va a desatar al Dios omnisciente para hacer lo que tengas que hacer. Él va a hacer contigo lo que se ha propuesto. Él va a hacer contigo todo aquello que tú necesitas. ¿Qué puedas tú necesitar que Dios no pueda hacer? ¿Qué puede hacer algo tan grande, tan terrible que Dios no pueda solucionar? Recuerda que Él no solamente es el Dios omnipotente, el Shaddai, pero también el Dios suficiente. El que dice: hasta aquí es suficiente, no más problemas, no más de esto, no más aquello. Él pone límite. Es el Dios que calma la tempestad, es el Dios que tiene poder para hacer cosas tremendas. Y aquí vemos que ese Dios omnipotente desata su omnisciencia, desata todo aquello que tú necesitas, desata todo aquello que Él sabe, todo su conocimiento, toda su inteligencia, toda su sabiduría para ponerla a favor de lo suyo. Él va a hacer contigo lo que se ha propuesto. Él va a cumplir en ti sus planes y sus propósitos. Él va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Él conoce tu final, por eso Él puede hablarte de tu futuro. Él conoce lo que va a suceder en tu vida, por eso Él puede obrar hoy y lo va a hacer de acuerdo a ese propósito. Él ya te escogió, ya estás predestinado para hacer algo grande en el reino de Dios. Así que Él va a hacer contigo lo que ya Él ha planeado. Esto es importante. Él va a cumplir ese propósito. El conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios no tiene límite. Que lo único que nosotros podemos hacer cuando entendemos ese conocimiento tan grande, esa majestad tan grande, es adorarle. Es adorarle por quien Él es. Adorarle porque Él es infinito. Adorarle porque Él es soberano. Adorarle porque Él es omnisciente. Porque Él pone ese conocimiento. Él pone esa ciencia a nuestro servicio, para nuestro beneficio. Tenemos que traerle a Él nuestro entendimiento limitado, nuestro entendimiento corto, y ponerlo delante de Él y pedirle su sabiduría. Es interesante saber que de todas las cosas que en la Escritura Dios nos dice que hagamos, lo único que dice que le pidamos es sabiduría. Dice: pídanme sabiduría, ¿verdad? Si tú le pides sabiduría, Él te la va a dar abundantemente. Así que en este día, pues yo te quiero exhortar a que vayas a la presencia de Dios, que busques la sabiduría de Dios, que no tomes una decisión antes de someterla a Dios, para que Dios la pruebe, para que Dios haga algo maravilloso en tu vida, y que recuerdes que sin importar la situación en la que tú estés viviendo, sin importar la realidad en la que te estés moviendo en este momento, hay un Dios todopoderoso que conoce todas las cosas y tiene la intención de intervenir en tu vida. Él tiene cuidado de ti. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él conoce la cantidad de tus cabellos. Él dice que tu embrión vio su rostro, porque dice que te conoció desde el principio. De hecho, le dice a Jeremías: desde el vientre te conocí.
Y eso es lo que nos dice a todos sus hijos. Desde el vientre nos conoció. Somos conocidos en el reino, somos conocidos por el Padre Celestial. Pídele sabiduría y Él va a obrar en tu vida. Puede que tú y yo no sepamos mucho, puede que tú y yo seamos cortos en entendimiento o en inteligencia o en conocimiento, pero hay algo que sí sabemos y es que su entendimiento, su conocimiento, su sabiduría no tiene límites. Así que en esta noche quiero exhortarte a que busques ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, a ese Dios que puede hacer la diferencia en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Quiero darte una invitación. Si tú nunca has tenido un encuentro con ese Dios que todo lo conoce, ese Dios que te conoció en el vientre de tu madre, que te formó con sus dedos, ese Dios que conoce la cantidad de tus cabellos, si ese Dios todavía tú no has tenido un encuentro con Él, es una buena oportunidad para que en este día tomes la decisión de entregarle tu vida a Él. Tal vez tú lo conociste, tal vez te apartaste, tuviste un problema, una situación terrible y bueno, pues eso causó que te apartaras de los caminos del Señor. Él te hace una invitación en este día a regresar a Él. Él te hace una invitación a tener un encuentro con su conocimiento. Había un hombre en la Escritura, un tal Job, que pasó por cosas terribles. Él había oído de Dios, él había oído lo que Dios decía, pero nunca había tenido un verdadero encuentro con Él. Cuando vinieron los problemas, dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Él tuvo un encuentro en medio de esa situación difícil, y es que recuerda que Dios obra para bien todo lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque Él ya nos tiene predestinado. Hay una voluntad de Dios, hay un propósito. Así que si nunca le has entregado tu vida a Él o si te has apartado de Él, en esta noche con una simple oración puede haber cambios en tu vida. A donde quiera que estés en este momento, haz esta oración conmigo y déjanoslo saber si hiciste esta oración. Queremos darte la bienvenida al reino. Así que repite conmigo: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Gracias, Señor, por hacerme hijo de pacto, por hacer tú mi Padre y yo tu Hijo. Gracias por tu propósito y tu voluntad para mi vida. Hoy rompo todo pacto con el mundo, con el diablo, con las tinieblas, y me reconcilio contigo, Dios Padre, para poder caminar contigo y vivir bajo pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjenoslo saber. Queremos, como te dije anteriormente, darte la bienvenida al reino, ayudarte a encontrar un lugar donde congregarte, a que puedas seguir alimentándote y buscando la palabra de Dios.